¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Yasmina Alessandrini y les agradezco que nos acompañe en este programa exclusivo para hombres. Bueno, el estar constantemente diciendo la palabra no y estar decretando no me gusta, no quiero, no puedo. Oye, ¿cómo estás? Mal. ¿Y tu pareja? No lo tengo, no le gusta a nadie. Este es el tema y en un momento comenzamos. Bueno, el ser pesimista, no digamos que es una característica generalizada, pero sí conocemos a mucha gente que está a nuestro alrededor y que constantemente está negativa, nunca dice una palabra de aliento, no quiere intentar cosas nuevas porque ya va con el no por delante. Y bueno, hoy tenemos grandes invitados y me da mucho gusto tener, como siempre y muy seguido, y parte de este staff de médicos y de terapeutas, a Fabio Alejo. Muchas gracias, Fabio, nuestro psicoterapeuta de cabecera. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Siempre es un encanto de terapeuta. El doctor Sergio Dickter, él es especialista en medicina funcional, hormonas bioidénticas. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. También ya ha estado en varias ocasiones aquí hablando sobre temas que nos interesan a las mujeres, pero sobre todo le interesan a los hombres. Esto del tema hormonal, pues yo creo que bien a bien los hombres no saben qué tanto y qué bien les puede servir. Muchas gracias, doctor. Víctor Ricardo Aguilera, él es especialista en modificación de hábitos, sobre todo en el tema de la obesidad y hábitos de ser negativo, porque todo podemos. Pero ya antes de empezar con el tema, vamos con César Pineda Dosal, que ya está listo del otro lado del estudio para hacernos la entrada de la sinopsis del tema del día de hoy. Vamos contigo, César. ¿Cómo estás, Yasmín? Buenas noches a todos nuestros invitados, Víctor, Sergio, mi querido Fabio. La verdad que bueno tenerlos aquí. De regreso a todos, la verdad siempre que han participado en Exclusivo para Hombres nos llevamos muy buenos conceptos de parte de su respectiva trinchera, porque son especialistas muy solventes y de muy buen nivel. El tema está bueno, Yasmín, está muy interesante porque nos remite primero tenemos que pensar que vivimos días que sí o sí nos conducen a la frustración, ¿eh? La cotidianeidad nos avienta a los brazos de la frustración y esta a su vez nos manda a la desesperanza, a la desolación, a la depresión. Y la verdad, pero también tenemos que entender que el ser humano no es de naturaleza negativa, pero sí a la luz, te repito, de la cotidianeidad, de los hechos del día a día, pues prácticamente todos de manera consciente o inconsciente, hombres y mujeres por igual, acabamos nuestros días en números rojos. Eso es la verdad. Pero antes de entrar de lleno al contexto de este programa, amigos televidentes, yo los quiero invitar a todos los que nos están sintonizando a través de la señal de paga de Telefórmula y también a aquellos que nos están sintonizando a través de sus dispositivos móviles, que pueden ser sus tabletas, pueden ser sus computadoras portátiles, sus teléfonos celulares inteligentes, a que se pongan en contacto con nosotros, con Yasmín, con un servidor, con nuestro productor Miguel Vitar. Los tres tenemos nuestra cuenta de Twitter y este programa Exclusivo para Hombres también cuenta con una fanpage de Facebook donde también se pueden poner en contacto con nosotros para que platiquemos, para que nos pongamos en coordinación acerca de los comentarios, de la retroalimentación que tiene que existir en este tipo de programas. Y sí, Yasmín, el pesimismo pues tenemos que entenderlo primero desde el terreno de las definiciones. Sabemos que el pesimismo es un estado de ánimo y una doctrina filosófica, sí es una doctrina, aunque no lo crean, que sostiene, invirtiendo ciertas tesis, que vivimos en el peor de los mundos posibles. Un mundo donde el dolor es perpetuo, según el gran Schopenhauer, y nuestro destino es tratar de obtener lo que nunca tendremos. El pesimismo niega el progreso de la civilización y de la naturaleza humana. Desde el punto de vista tanto psicológico como psiquiátrico, el pesimismo constituye uno de los rasgos o síntomas más señalados de la enfermedad conocida como la depresión. ¿Cómo la ves?
Es correcto, mi querido César, y vamos a empezar por el tema psicológico y vamos a hablar después del conductual y también hormonal y en fin. A ver, mi querido Fabio, ¿por qué de repente la gente se vuelve negativa? ¿Ya lo traes contigo? ¿Ya lo traes como parte de tu gen, en los genes? Bueno, hay una parte... ¿O te vas volviendo así? Hay una parte evolutiva, desde luego. Nosotros estamos cargados con todo un mecanismo de prevención del peligro, donde hay estructuras como la amígdala, como el núcleo caudado, y dependiendo de la sensibilidad de estas estructuras con la corteza prefrontal, hay una baja o alta vulnerabilidad a los contextos. Ahora, sí, hay una parte biológica, pero lo que decía César es muy, muy importante. No hay que confundir el pesimismo como actitud o al pesimismo como depresión. Porque hay personas que se ponen muy, muy pesimistas, por ejemplo, sobre todo en la Navidad, ¿no? Que se ponen Grinch, porque es un momento en el que se quejan del consumismo, quizá tuvieron o sufrieron una pérdida, entonces se sienten tristes y responden con enojo. Y hay otro factor que es bien importante, y también lo dijo César, y yo no estoy de acuerdo con eso, pero le tengo que decir... estamos, y no es que lo piense César, es que nada más lo mencionó, estamos viviendo en el peor momento de la civilización humana, yo no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo porque me lo saque de la manga, lo invente yo, diga yo, Fabio Alejo, soy una eminencia. Pues no estoy de acuerdo porque yo he estado estudiando la literatura de Pinker, Steven Pinker, que es un estudioso psicólogo canadiense, hizo una investigación muy seria sobre si el hombre es más violento hoy o en el siglo XV. Y hay más evidencias de que el hombre era más hostil y más bárbaro antiguamente que hoy. Pero según la teoría del cultivo, que es una propuesta de George Gardner, tenemos esta situación de abandono o esta situación de desesperanza por los medios de comunicación y por los medios electrónicos y los chats que nos hacen pensar que lo que está pasando en la tele es la realidad. No digo que no sea la realidad, pero es parte muy pequeña de la realidad y eso desesperanza a la gente. Doctor Sergio Dichter, hay un factor, ya hablamos del factor psicológico, pero hay el factor que tenemos tanto hombres como mujeres, que es el factor hormonal, que a medida que vamos cambiando o vamos envejeciendo, pues estas hormonas se van desapareciendo y vamos a necesitar ponerlas, inyectarlas, untarlas. Esto también es un factor de suicidios, de depresión, de malestar, de negatividad, de ver todo oscuro. ¿Es importante esto? Hijo, es parte de la vida. Siempre el equilibrio hormonal, el ejercicio, lo que comes, hacen que tus pensamientos sean positivos. La parte hormonal que se maneja básicamente en hombres y mujeres es testosterona y estrógenos. Perdón. Y dentro de estas funciones, de las 400 funciones que tiene la testosterona, a nivel del sistema nervioso central entra lo que es la emoción. El que me siento bien, el que tengo ganas de hacer, el que tengas energía, el que te sientas positivo. No nada más es la parte, lo que se pueda ver por la acción hormonal, ¿sí? Los efectos secundarios que tienen en un desarrollo de niño a adolescente, de adolescente a adulto. Muchos tratamientos de depresión, y sí lo quiero decir, están mal enfocados a que tienes depresión porque estás deprimido, se diagnostica como deprimido y realmente es parte de una falta de hormonal. Fíjate. Hormonal. Sí, normalmente van con el psicólogo o van con el psiquiatra o van con el internista y tómate un antidepresivo o un antipsicótico y realmente no hay un poquito más de indagación sobre cuál es la razón de por qué estás deprimido. Ok. Doctor Víctor Aguilera, la medicina, la modificación de hábitos, ¿hasta dónde ustedes han trabajado este tipo de situaciones en la parte negativa de las personas? Bueno, estoy de acuerdo con ambos, ¿no?
El comportamiento está regido por un montón de variables y de factores. Lo biológico, el contexto, pero también la cultura. Okay. La cultura es la estructura, ¿no? Ahí están todo el amasajo de aprendizajes, ¿no? De saberes, de creencias, ¿no? De deberías. Y que a su vez esto impacta en las estructuras funcionales, fisiológicas, metabólicas, ¿no? Es decir, estamos interactuando todo el tiempo con las cosas. ¿Y qué hagamos? Comamos esto, comamos cosas con plástico o comamos lo otro, impacta. Y el hábito está constituido por cognición, por creencias, por conducta, que es una predisposición, es decir, existe la posibilidad de que todos los días en la mañana haga lo mismo. Yo comúnmente voy por mi café, ¿sí? Pero también emocional, ¿sí? La edad, la cultura, la educación. La educación amplia, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Estamos hablando que la cultura es educación. Sí, claro. No lo que creemos los mexicanos que debemos de ser, hacia dónde debemos de ir. Y los medios de comunicación juegan un papel. Es un conjunto. Exactamente. Vamos a un corte, regresamos. Si tiene alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con nosotros. Aquí regresamos. Tienes un buen intestino y no hay serotonina. A ver, y entonces estamos hablando de la serotonina porque siempre se pone más interesante atrás. A ver, ¿cuál es la discusión, doctor Dichter? Es que estábamos hablando sobre qué importancia tiene el intestino con el sentirse bien. Todo. Entonces, diciendo que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro. ¿Así de plano? El 60% de la serotonina es producida en el intestino. ¿Cómo puedes producir una buena serotonina? Teniendo una buena flora. Ok. Es decir, comiendo como debe de ser tus hábitos alimenticios. Si no tienes serotonina, pues te sientes mal. A ver, ¿qué es la serotonina? O sea, para que la gente entienda que es esta sustancia que se genera en el cerebro. La serotonina actúa a nivel cerebral y te da un sentir de bienestar. Es decir, parte de un orgasmo tiene serotonina. Claro, es cuando te sientes feliz, te relajas. Y dopamina, claro. Sí, y oxitocina también. Y oxitocina. Sí, la oxitocina no nada más es la hormona que te ayuda a eyectar la leche y a tener contracciones. La oxitocina es la hormona del amor, la hormona del sentirte feliz, es la que te hace sentir mariposas en el estómago. Qué rico se siente. Sí, y ahora pues sí. La del apego. Esa es la oxitocina. Por eso el comer te hace sentir bien y te cuesta mucho trabajo poder cambiar los hábitos, como es el hábito del negativismo, el hábito o sea, yo no lo pude evitar, o sea, del hambre. Hablas de la serotonina, hablas del segundo cerebro, del intestino, que es el mayor productor de la misma, y bueno, ¿qué estamos comiendo? O sea, ¿cómo comemos? Tenemos la mayor prevalencia de sobrepeso, obesidad, ya no en el mundo, ya nos ganan otros países, pero eso no significa que esté bien. Ni que hemos hecho bien las cosas. No, más bien hay otros que los han hecho peor. Pero entonces, eso que estamos comiendo está generando depresión, ansiedad y adicción. Tenemos adicción al azúcar. Deprimido, negativo. Enojón. Intolerante. Intolerante. Exacto. Sobre todo cuando te vas a poner en una dieta, te empiezas a poner muy grinch. Es que está cañón. Y no nada más una dieta, dejar de fumar, una pérdida, no tener con quién pasar la Navidad. Sí, o sea, yo sí estoy de acuerdo completamente. Momentos de pesimismo. En esta relación bidireccional entre cerebro y estómago, es una relación de amor, es el sistema nervioso entérico, pero también se puede ir desarrollando un estilo, una actitud emotiva, irracional, irascible. Entonces, el pesimista, fíjate, tiene este pensamiento, tengo que estar prevenido, porque si no soy un irresponsable. Y además siempre sucede lo que yo digo que va a suceder. Okay. Y eso le hace pensar que está bien y se refuerza su actitud. Pero el problema del pesimista... ¿Ejemplo?
Pues, por ejemplo... La ley de Murphy, ¿no, Fabio? Pues sí, exacto. Si algo malo va a suceder, va a suceder. Es el himno del pesimista. Perfeccionismo. Ahora, la diferencia entre pesimista y optimista, a mí me encanta esto, porque la gente luego cree que el pesimista es realista. Y en las noticias escuchamos a los periodistas pesimistas porque lo son o porque lo actúan, porque los hace como más legítimos a los pesimistas. O porque a la gente a veces le gustan esas noticias como y como morbo, que se desahogan. ¿no? Pero el problema es que el pesimista está desprovisto de esperanza. Absolutamente. Y la esperanza es lo que te mueve. Y el optimista el optimista piensa que es simplón. Ser optimista no es ser pendejo. Ser optimista es recuperar lo óptimo de lo que no está sucediendo de una forma como tú quisieras. Recuperas lo óptimo y con eso trabajas y te mueves. El mundo existe gracias a los optimistas, no a los pesimistas. Luego, entonces, cuando eres pesimista, ¿a dónde puedes caer? ¿A dónde te puede llevar el pesimismo? A la depresión, hasta el suicidio. Hasta el suicidio, exacto. El no poder cambiar una conducta te puede llevar a eso también. Bueno, y no broncas, es tan fácil, ¿no? Pues broncas con todo el mundo en la interacción. Te alejas. Te alejas Te alejas muy bien, y alejas. es Y de cierto. pronto, pues, ¿ahora qué sucedió? ¿Por qué no hay nadie en Navidad conmigo? Pues porque la armaste bien, ¿no? La armaste bien, los echaste. César, vamos al consultorio sexual. La realidad es que también nosotros tenemos y podemos programarnos para pues no sé, construir una especie de retórica personal en la cual nos alejemos de esa tendencia o de esa proclividad a ser pues pesimistas o negativos o sombríos, ¿no? La gente lamentablemente a veces no cuenta con las herramientas emocionales suficientes para poder allegarse a un entorno pues un poquito más positivo, más agradable o más amable del que viven diariamente. Y por eso mismo, fíjate Víctor, fíjate Fabio, yo escogí el comentario de un televidente que me parece muy interesante lo que está planteando, porque al mismo tiempo es muy particular su circunstancia, pero creo que hay muchísimos televidentes, hombres y mujeres por igual, que pueden estar pasando en estos momentos por una situación como la que él pasa. Se llama José Miguel Serrano, es de Ciudad Juárez, Chihuahua. Un saludo a toda la gente que nos está sintonizando por allá y a ver cómo lo pueden orientar. Dice, ¿es posible que el entorno, el ambiente, el lugar en donde vives, en donde trabajas, las cosas que te han acontecido a lo largo de tu vida te predispongan para que te conviertas en una persona pesimista, negativa? Me rehúso a aceptar que vivo permanentemente deprimido, pero mi existencia siempre ha estado marcada por las tragedias. Un hermano asesinado frente a mí, una esposa enferma de cáncer que ya falleció, la bancarrota de 2 empresas de las que fui dueño, múltiples amigos que ya fallecieron de manera violenta e inmerecida, el etcétera es muy largo. ¿Cómo revertir la dinámica de mi cotidianidad? ¿Cómo cambiar el sentido inverso de mi mala suerte? ¿Se puede hacer algo? ¿Para quién es la pregunta? Para ti, Fabio. Para ti y para Víctor, si pueden ayudarlo. Creo que el contexto sí puede ser muy nocivo. Es decir, vivir en una situación, por ejemplo, de cárcel, vivir en una situación de bullying constante o de moving en el trabajo constante te puede llevar a la depresión. Es decir, el contexto, si generalmente estás teniendo castigos en lugar de reforzadores positivos, de premios, de gratificaciones, puedes estar viviendo con una actitud emocional depresiva, que existe como una actitud. Y aquí lo importante es, uno, reconocerlo, que es parte de lo que estás haciendo ahorita, reconocerlo, José Miguel, y está muy bien, pero no existe una pomada o no existe un jaboncito que te lo recete y vayas, te lo compres y se te quite. Se necesita realmente toda una transformación conductual, cognitivo y conductual. Y bueno, Víctor a lo mejor hasta nos podría hablar de esto. A ver, Víctor. O sea, cuando tu medio ambiente, o sea, imaginemos que estás en un incendio forestal. Pues vive en Ciudad Juárez, hermano. Claro, te quedas a ver cómo llega a ti el fuego. Pues hay que moverse, es adaptación. Pero no es tan supervivencia. fácil. No, eso que ha vivido no es fácil. Pero no es suerte. No es de suerte. No es de suerte. Tal vez sería crudo, digo, la aceptación. Hay
el estoicismo, no hay de otra, y empezarme a mover. El doctor Dichter me decía antes de, como le digo que siempre atrás de son los temas buenos, la actitud. Con una buena actitud puedes cambiar muchas cosas. Creo que existen incluso estadísticas de que la actitud puede cambiar hasta tu salud mental y tu salud física, ¿no? Cuando uno entra a un problema de tipo emocional o de tipo de salud fisiológico, mucho va a importar tu actitud ante la enfermedad, ante el proceso emocional. Eso lo vivimos constantemente los médicos. Si tú entras positivo a que te va a ir bien, sí, lo más seguro es que te vaya bien. Y hay estudios, como tú lo estás mencionando, recientes, donde el 60-70% de una respuesta es la actitud con la cual tú respondes a algo que te está molestando. ¿Sí? Sergio, acabo de ver un anuncio comercial en la televisión el domingo mientras miraba un partido de fútbol americano de una cadena norteamericana, un anuncio en inglés de una aseguradora. A mí me dio mucha risa, pero también te pone a pensar. Está un señor pues ya en la camilla o ya está en la cama del hospital a punto de que lo operen y entra el doctor. Esa manera de broma, pero también nos pone a pensar y le pregunta el doctor al paciente, ¿ya está listo para la cirugía? ¿Cómo se siente? Muy nervioso. Y el doctor dice, yo también, a ver cómo nos va. Y sale de la habitación. Y dice, o sea, imagínate. Claro. Sí, además se contagia, ¿no? Sí, cómo no. Imagínate que un doctor te diga eso, ¿no? O sea, en vez de que te diga, no, vamos bien, va a salir todo, estoy nervioso. Yo también, a ver cómo nos va. Yo pensaría que las cosas suceden porque tienen que suceder, porque hay un karma, porque hay un camino que tú ya tienes establecido desde que naciste, ¿sí? Pero la gente nociva, la gente negativa o el lugar donde estás, evítalo. Hay que evitarlo, ¿no? La gente negativa, tóxica, esa es la palabra en el búlgaro. Así es decir, ¿sabes qué? Prefiero no, y te tienes que dar cuenta con quién estás, ¿verdad? O sea, si no eres un árbol, muévete. Claro. Pero hay gente que no se puede mover. También hay gente que está en la cárcel, por ejemplo. Están siendo violados y no se pueden mover. Son situaciones muy, muy complejas. Es muy complejo esto. Vamos a un corte, regresamos. ¿Tiene opiniones? Comuníquese con nosotros. No es cualquier cosa. A ver, doctores, Víctor, Sergio, la meditación están hablando que es un factor auxiliar muy efectivo, ¿no? Importantísimo. Una introspección, el darte diariamente un tiempo para relajarte, para decir gracias a Dios, para agradecer a la vida, eso implica meditación, concentración, es todos los días. Claro, claro. Pero luego la gente lo hace ver fácil, o sea, dice, ay, yo respiro todos los días, qué fácil, ¿no? No desarrollan ese hábito, no le dan importancia, ¿no? Hay que saber hacerlo y tener una guía, ¿no? Sí. Por Sí, es supuesto. aprendizaje. Pero ahorita estaba pensando en un artículo que leí. Dentro de la psicología le llamamos comportamiento espiritual, para meter todo lo que sea. No, y lo que se ha encontrado, se compararon las personas que tenían un Dios y las personas que no tenían un Dios, los ateos, los agnósticos. Y si hay un diferencial, ¿eh? Absoluto. Hay un diferencial Absoluto. actitudinal en las personas que tienen... Que porque tienen una es al menos- creencia, una fe, que tienen fe. Exactamente, hay un camino, ahí está. Y entonces seguimos. Y los otros que somos agnósticos, ni modo, manito. Sí. Ya ¿Qué fue, haces? ya fue, estoy yo. La meditación en todas sus formas, pero con un entrenamiento y con un objetivo que incluya el entrenamiento en respiración, es curativo. O que te conviertas a una religión, a tener... Bueno, fe, el tema a de la tener- religión, hace rato hablaba de la cárcel y Víctor hizo un comentario que creo que ya nos escuchó muy interesante, que muchas personas que viven una situación de resiliencia, ¿no? Como los campos de concentración en la época del Holocausto o una situación de cárcel,
las religiones los han salvado, y estos se han convertido en una religión. Ahora, yo creo que las religiones lo que le dan a las personas, pues, es esperanza, sentido. Esa fe, el sentido. Y hay algo que se llama efecto placebo. Y el efecto placebo es cuando tú tomas, por ejemplo, un chochito de azúcar. Y te dicen que te va a curar la depresión o el estrés. Muy bien, y que te va a curar. Entonces, el cerebro empieza a generar neurotransmisores, endorfinas, que te hacen sentir bien y realmente te sientes bien. Eso sucede mucho con las religiones. Cuando una persona tiene esperanza en que después de tu vida hay algo más, que lo que estás haciendo tiene sentido, estás generando neurotransmisores que te hacen ser resiliente. Y que vas a tener una autocompensación. ¿No? El mindfulness es una práctica que cada vez tiene más poder, forma parte de las terapias de tercera generación, de las terapias cognitivo-conductuales o conductuales, y el mindfulness han hecho muchos experimentos de meditadores profesionales y meditadores novatos, cómo los meditadores profesionales tienen una mejor respuesta al estrés, mejor respuesta a ver, por ejemplo, noticias escalofriantes, claro. Y luego los ponen a hacer sumas o cosas así, o a declarar sus impuestos si no se equivocan. La musicoterapia, ¿no? También. Porque el mindfulness te ayuda a centrar tu pensamiento y a bajar los niveles de cortisol y bajar el nivel de actividad amigdaliana en cuanto al peligro subjetivo de la persona con respecto al contexto. Y eso se consigue gracias a la meditación y al mindfulness. Es correcto. ¿Tenemos famosos, César? Pues sí tenemos famosos. Y ahorita que comentas eso, Fabio, me acuerdo mucho de la película de Space Jam de Michael Jordan con los Looney Tunes, donde les están poniendo los monstruos una buena felpa a los Looney Tunes y los engañan, ¿verdad? El Pato Lucas los engaña este Michael Jordan con agua mágica, ¿no? Que no era nada, que nada más pues es un efecto placebo. Y sí, Yasmina, hay muchos famosos que tienden mucho a ser medio pesimistas, o que verdaderamente están marcados sus carreras por la tragedia o por cosas verdaderamente fuertes. Ustedes conocen una banda de hard rock o de glam rock que se llama Def Leppard, británicos ellos, que están circulando desde 1977. Este año que está por concluir, acaban de entrar al Salón de la Fama del Rock and Roll, fueron inducidos al Salón de la Fama del Rock and Roll. La revista Rolling Stone los puso en el lugar número uno dentro de los 50 mejores discos de la historia de hard rock, con su disco Hysteria, que ha vendido millones de copias de discos. Ellos en total han vendido aproximadamente 120 millones de copias de todos sus álbumes grabados. Pues es una banda que todo el mundo podría decir, bueno, pues están tocados por la gracia de Dios, o son famosos, y no, la han pasado muy difícil, Yasmín, la han pasado muy difícil. Víctor, Fabio, Sergio, ellos han estado marcados desde pues a finales de 1983, en el año nuevo del 84. Su baterista Rick Allen, el más joven de ellos, él debutó con la banda a los 16 años en un accidente automovilístico, conduciendo su Corvette rojo, se volteó y perdió un brazo, el brazo izquierdo, siendo zurdo, el pie del brazo. Y pues después de 3-4 años de hacer muchas adaptaciones, trabajar con la gente de la batería, de las baterías Simmons, con las gentes de D-Drum, le hicieron una batería adaptada a su nueva realidad, y sigue tocando con la banda. Posteriormente, en 1991, durante las grabaciones de su quinto disco, Adrenaline, el guitarrista fundador Steve Clark también muere. Era un tipo muy depresivo, muere de una sobredosis de antidepresivos y de alcohol y de analgésicos, porque era un chavo que pues vivía constantemente muy bajoneado. Muere en el 91. Y más recientemente el guitarrista que entra en su lugar, Vivian Campbell, guitarrista irlandés ya de muchísima fama, tocó con Dio, tocó con una banda también que se llama Shadow King. Es un gran guitarrista, también un gran músico. En el 2013 le diagnostican linfoma de Hodgkin y está luchando contra el cáncer. Y hace poco lo entrevistaron a Vivian, y dice que se fue de gira con músicos que tocaron con Ronnie James Dio, porque están haciendo una especie como de banda de tributo, y lo entrevistan para preguntarle que cómo iba con la situación de su cáncer. Y pues dice que sigue luchando, que afortunadamente está saliendo adelante, que las terapias le están funcionando muy bien. Pero si te das cuenta, pues por un lado tienes muchas cosas muy buenas, y también tienes por el otro lado, como dices tú, Sergio,
que tienes un sino, que tienes un destino que cumplir y tienes pues ya una ruta trazada, pues también tienes que luchar contra todas esas adversidades y esos obstáculos que requieres de muchísima fortaleza mental, requieres de muchísima inteligencia emocional y obviamente yo creo que también algo que te ayuda muchísimo es estar rodeado de las personas adecuadas para poder salir Exacto. adelante de todas esas situaciones sombrías. A ver, doctor Sergio Dichter, hablaste de tu actitud puede generar cosas buenas, karmas, etcétera. Cuando vives este tipo de situaciones que parece que tienes por una parte el lado del éxito, el glamour, la fama, y por el otro las desgracias, ¿qué puedes pensar? ¿Es casualidad o es causalidad? ¿O qué es lo que pasa en el entorno? ¿Cómo se genera toda esta desgracia? No, eso es causalidad, no es una casualidad. Es decir, está en el entorno, pero los que estamos acá ya tenemos un camino destinado y son luces que te manda el Todopoderoso, que si tú encuentras esas luces y sigues los caminos, siempre te las va a mandar y te va a mandar cosas buenas. Ok. ¿Sí? Entonces no es una casualidad, es una causalidad. Estamos acá por una causalidad y estamos mañana también porque está ya. Nuestro destino está escrito. A Fabio, ante tanta adversidad, ¿qué haces? Como decías tú, Ricardo, Mira, te sales de la banda, te quedas, te está generando esa negatividad o eso que te está pasando junto con todo tu grupo y te está jalando esas malas energías o cómo. Pues que soluciones hay muchas, ¿no? O sea, pudo haberse salido y hacer algo, o sea, no hay un solo camino. Él eligió seguir y lo cumplió. Es decir, el éxito no es el final, el éxito es la trayectoria. A veces no sale, muchas veces no sale. Pero si pensamos en estos tipos que son ejemplo, estaba pensando en Ozzy, ¿no? Cuando muere Randy Rhoads, en ¿no? el 82. Exactamente. Son estos ejemplos porque están ahí en la pantalla, ¿no? Pero en realidad son personas que se adaptan y que van buscando. Y entonces Resiliencia. son ejemplos de resiliencia, de disciplina y de volver a caer. Es decir, no conocemos cuánto sufrió para volver a tocar y cuánto los otros también. Pues igual Kenny Reeves, ¿no? El actor que tuvo desde niño, que fue un niño maltratado por su padre, golpeado, fue buleado también en la escuela, luego pues se le muere una bebé de 8 meses, Y con su pareja, ¿no? un embarazo, su pareja muere en un accidente automovilístico y todo está en tu contra, ¿eh? Pero, Todo está en tu contra y de repente pues, ¿y cuál es el ejemplo? Es decir, y a pesar de eso, él sabe estar solo. ¿sí? Te Sabe estar, adaptas. es decir, es desapego. Él puede desapegarse y necesitamos tener todo ahora, ¿no? Inmediato, ¿no? Todo lo tenemos que tener. Es sarcasmo. Por ejemplo, Pues tenemos que tener. El celular. Claro. O sea, tenemos que La tener un celular. información. Sí. ¿Perdón? Inmediatez. La información, La información. el celular, La inmediatez. No, La inmediatez. Es que no me han contestado. Y empieza a aumentar. empiezas a ansiedad. generar estrés, enojo, Efectivamente. frustración. Claro, cuando le mandas un mensaje a tu pareja o a tu trabajo, a tu jefe o a angustia. pedir un favor y no te contestan, y de inmediato, la inmediatez es lo que tú Estamos dices, mimados. empiezas Sí. a generar Sí. El ser humano de hoy está muy mimado. Eso es. mimado. Sí. Sí. Mimado, pero también con muy poca resistencia, con muy poco rango de resistencia a la frustración. A la Exactamente. primera adversidad que se te presenta, te doblas, te caes, te rompes. O te disparas, ¿no? Vamos a un corte y regresamos ya a la parte final del tema. Uy, qué del día de rápido hoy, se la pasó. frustración. Eso se llama. ¿Sí? Una psicosis por falta de cortisol es wow. A ver, ahorita nos vamos con esto porque es interesantísimo para cerrar el tema. Sí. Vamos con César, qué ver, qué leer, qué escribir y cerramos con este.
Amigos, ya estamos en la recta final del programa. Vámonos rapidísimo a la sección de sugerencias semanales. Tengo un libro buenísimo. No sé si esté en formato físico porque la verdad es que yo lo descargué. Lo compré a través de mi tableta. Es un libro, es un ensayo de un filósofo chileno que se llama Ignacio Moya. El libro se llama Pesimismo Profundo. Este libro está escrito desde una perspectiva de resistencia a los tiempos actuales. Sabemos que hoy en día todo tiene que pasar por la prisa, todo tiene que pasar por la precipitación y ya no hay tanta resistencia de los seres humanos, o sea, de todos nosotros, de las personas, a que cuando se nos presenta alguna adversidad, pues tenemos que, lo voy a decir coloquialmente, sacar la casta. Con este libro yo la verdad me quedé muy picado porque es una experiencia de lectura muy interesante. El autor Ignacio Moya pues te pregunta en todo momento, directa e indirectamente, cuál es la actitud fundamental que tenemos cuando se nos presentan las adversidades. A lo largo de todo el libro nos va a estar dando las herramientas necesarias para que podamos salir adelante, para que podamos entender por qué tenemos que forjar nuestro carácter a través de las cosas negativas y por qué tampoco es tan positivo o por qué tampoco es tan bueno que todo el tiempo nos esté yendo bien, porque cuando nos está yendo bien en todo momento no tenemos herramientas, no tenemos rudimentos para poder enfrentar cualquier adversidad. Léanlo, está buenísimo, se llama Pesimismo Profundo, es de Ignacio Moya. Y para sugerencia de ver, híjole, yo creo que esta es la obra maestra del pesimismo puro. Es una película que me imagino que ya la vieron todos, se llama $1 Million Baby, es del 2004, está dirigida por el gran, también está dirigida, producida y actuada por el gran Clint Eastwood, con esta actriz que es sensacional, con Hilary Swank, también por ahí anda el gran Morgan Freeman. Yo creo que ya la vieron, véanla de nuevo. La verdad es que la película se llamaba $1 Million Baby, pero le pudieron haber puesto La Ley de Murphy y agárrese el que pueda. La verdad está muy buena la película, nos enseña cómo en todo momento una persona pues tiene ese destino sombrío que comenta Sergio, está marcada para esa adversidad. Cuando de repente está marchando todo sobre ruedas, pues tú traes un dejo así como de ansiedad y dices, no, esto está muy padre como para que se mantenga así, va a pasar algo malo. La película está magistralmente dirigida, magistralmente producida, magistralmente actuada. Yo creo que el guión, la historia, el eje rector de toda esta narrativa que nos presenta Clint Eastwood en $1 Million Baby, también nos enseña a que pues nosotros tenemos que ser leales con esas personas que confían en nosotros, que prácticamente nos entregan en las manos sus vidas, y eso es lo que vamos a entender a través de estas prácticamente 2 horas y cuarto de película. Véanla, se llama $1 Million Baby, vuélvanla a ver, yo la voy a ver al ratito. Doctor Dichter, estabas hablando de algo muy interesante que no podría yo haber relacionado, que es el tema de la intolerancia, el tema de la fatiga y cómo influye el cortisol, que vida bien no sabemos qué es ni cómo influye en nuestro organismo. Bueno, el cortisol es producido por la glándula suprarrenal y simplemente cuando tienes bajo cortisol, pues estás como que casi muerto. Y cuando no tienes cortisol, pues estás muerto. Si eres una hormona indispensable, no tan indispensable como las testosterona o por la progesterona, pero cortisol, tienes que tener cortisol. Esta hormona en especial tiene un ciclo circadiano, se eleva y va bajando en diferentes partes de las 24 horas del día. El estrés continuo produce baja de cortisol y eso se le llama fatiga adrenal. Es decir, está en medio de lo que es un aumento del cortisol y una baja de cortisol. Cuando tienes una deficiencia de cortisol y la dividen en 3 etapas, se llama fatiga adrenal. Y la fatiga adrenal no la conoce mucha gente, más bien ni algunos médicos, pero es el típico hombre o persona que no se puede levantar en la mañana, necesita un café porque si no, no puede circular, 2, 3 de la tarde necesita un chocolate, porque no hay suficiente storage, es decir, almacenamiento de glucógeno que lo produce el cortisol, y quiere tomarse algo a las 2, 3 de la tarde, y a las 6 de la tarde pues, está que no aguanta, ¿verdad? Y tiene insomnio. Entonces, imagínate, no te puedes levantar, tienes insomnio, te dan ganas de comer. Quieres algo dulce. Quieres algo dulce.
Y se hace un círculo vicioso. ¿Que te puede llevar a dónde? ¿Al No, suicidio? Te puede llevar a la depresión. Y a la depresión te puede llevar en sus largos caminos a un suicidio. Es decir, la gente que tiene baja de cortisol se llama síndrome de Addison. Esa es la baja total de cortisol que puede ser producida por tumor o puede ser producida por alguna parte inmunológica, pero cuando estás bajo en cortisol, ¿sí? Uno de los signos es la depresión, donde tú tienes que saber qué está pasando con el cortisol, y la otra es otra importante que se llama dehidroepiandrostendiona, ¿sí? Okay. La DH. La DHEA. 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 Oh, que pocos conocemos de ella. Y que se encuentra también en hormona bioidéntica. Y que se da. Oye, poca gente le da importancia, sobre todo los hombres, a la parte hormonal, que es totalmente indispensable. Y que si no tienes un buen manejo, como todo lo que de la clase que nos acabas de dar ahorita hormonal, pues tenemos que ir a ver a un especialista, que creo que hay muy pocos especialistas como tú, lamentablemente. No quiero hablar del abuso de las hormonas, sino que la gente tiene que estar consciente. No es que me fue a un curso de 2 o 3 horas y voy a empezar a dar hormonas, claro, porque eso es fácil para el médico que puede recetar, sino hay que saber cómo darlas, a qué dosis, individualizarla y qué te voy a dar. Ok. ¿Dónde te podemos encontrar, doctor? El doctor Sergio Dichter, especialista en medicina funcional, hormonas bioidénticas. ¿Dónde te encontramos? Estoy en Centro Médico Palmas, Avenida Las Palmas 745 en el 904, y estoy en el 5202-8552 para servirles. Mi querido Fabio Alejo, psicoterapeuta. Todo esto, fíjate, me decía Fabio cuando empezamos el programa, oye, es que hay 3 especialistas, 3 médicos, sí, pero en diferentes áreas y con diferente manejo hablando de un mismo tema. ¿Cómo solucionarías, o no solucionar, cómo podrías manejar esta negatividad de la gente? Porque lo hemos visto en los últimos años, cómo la gente, el temperamento le cambia si le tocas el claxon, te baja, te quiere golpear, te golpea, te rompe el coche, te deshace. La intolerancia que te vuelve... Poca empatía. La poca empatía y la poca intolerancia que nos lleva, porque somos personas pesimistas, todo es negativo y todo es malo, y no soportas ni siquiera que te digan, oye, no te me cruces, no te me metas, porque inmediatamente te va Bueno, es que, a ver, uno, ya lo explicaba al principio, varios factores, pero uno también es la sobrepoblación en ese sentido. Okay. Si hay sobrepoblación de ratas, de grillos, de lo que sea, la sobrepoblación genera... intolerancia. Depredación. Y el hacinamiento te provoca eso. Entonces la gente deshumaniza a los demás, o sea, deshumanizas a los demás y los conviertes en pendejos, y entonces ya después mandar, ¿no? Con el claxon, ¿por qué? Pues porque maneja mal, ya lo deshumanicé, le retiro la empatía, y eso lo estamos haciendo mucho cuando hay una sobrepoblación. Y el otro se baja y te quiere golpear, hacemos y si clanes, tiene una pistola, putaza, y que todos te los demás mata. se convierten en otros clanes, en seres de otros planetas o en los otros. En cosas. Los demás. Cosas. Los demás. Cosas. Entonces, es ser consciente de esto, pero también yo, y siempre lo voy a decir, ve a terapia. Busca ayuda profesional, una persona con quien puedas tú rebotar tus pensamientos. Exacto. Porque tenemos puntos ciegos y hay que reconocer que no lo sabemos todo, y que hay un profesional que estudió y se quemó las pestañas para poder entender cómo funciona el cerebro y cómo las personas desarrollamos pensamientos nocivos, pensamientos automáticos, distorsiones cognitivas sobre la realidad, y la persona que está deprimida o la persona que está negativa no lo sabe. Entonces, si vas con alguien que te ayude a verlos y a cuestionarlos. ¿Dónde te encontramos? Bueno, yo estoy dando sesión en Polanco, en la Ciudad de México, los que están en la Ciudad de México, también puedo dar por Skype. Pues mándame un WhatsApp al 55 34 30 51 51. O también tengo un podcast donde hablamos con otra compañera que está anatóloga, hablamos de muchos de estos temas, y se llama Entre Neuronas y Chakras. Eso suena muy bien. Eso es interesante, Víctor, porque ella es como más espiritual y yo soy como más clínico. Entonces ahí me pueden escuchar. Víctor Ricardo Aguilera, modificación de hábitos, modificación conductual. ¿Cuáles serán tus... ¿Cómo cerrarías este tema y dónde te podemos localizar? Siempre hay alguien
Y en esto, en la salud mental, esto se trabaja en equipo, médico, terapeutas y a su vez subespecialistas, pero acérquense con los que saben. Es decir, hay formas. Hay muchas formas y además los caminos ya están establecidos, para no llamarles terapias o procedimientos. Pensé luego en la norma 035, Sí. ¿no? Entonces, acérquense con los que saben. Habemos terapeutas, hay terapeutas muy bien formados en el país, en la Ciudad de México. Y ¿Tus acérquense. redes, tu teléfono? Bueno, tenemos que incursionar en la intervención a distancia. Así es. Skype, videollamada, en cualquiera de sus formas. Los pacientes no faltan, además, cuando es a distancia, Exacto. porque tienen que Es cruzar. correcto. Exactamente. 55 41 44 27 44 y en mi Facebook Ricardo Sosa. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Por estar aquí con Gracias. nosotros, pero sobre todo gracias a usted que está del otro lado de la pantalla. Recuerde que César Pineda y una servidora Yasmina Alessandrini lo esperamos la próxima semana aquí en punto de las medianoche. Gracias. Gracias. Oye, y a ver si otro programa, eso me parece.